Estamos de regreso y pasamos ahora al tema de la semana. Es en el contexto de la declaración del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, al Financial Times, y nos estamos preguntando cómo reconstruir la confianza pública. Como todos los miércoles nos acompaña en esta ocasión, bueno, como todos los miércoles, Juan Pardinas. ¿Cómo estás, Juan? Leo. Buenas noches. Y en esta ocasión nos acompaña Miguel Ángel Valverde. Él es profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Leo, gracias. Buenas noches. Gracias por venir. Pues, ¿cómo ves, cómo vieron las declaraciones y sobre todo cómo reconstruir la confianza en un gobierno, Juan? Pues como diagnóstico está bien, pero la declaración de Luis Videgaray ante el Financial Times yo creo que es más en el contexto de la visita de Estado del presidente Peña Nieto a Gran Bretaña el mes que entra, que en un esfuerzo hacia la prensa nacional. Vi tu columna que una de las cosas que lamentabas y comparto es que esa declaración no haya sido a la prensa mexicana y no haya ocurrido, pues o sea, esa misma declaración era válida en enero, era válida en diciembre del 2014, era válida en noviembre, y ahora salen con este diagnóstico que pues desde una perspectiva teórica suena bien. Pero para recuperar la confianza se necesitan muchas cosas. La confianza es un edificio que tarda años en construirse y se puede demoler en un parpadeo. Y el hecho es que hoy la confianza en el gobierno mexicano, en el presidente de la República, en el secretario de Hacienda y en todo el sistema, también incluiría a los partidos, pues está hecha escombros, es cascajo. Entonces, ante los ciudadanos, ¿cómo lo van a hacer? Yo creo que se necesita primero una narrativa, y este puede ser un buen principio, pero algo fundamental en la narrativa es un reconocimiento explícito de las fallas y los errores. Y la responsabilidad, tanto del secretario de Hacienda como del presidente de la República, de comprar casas y hacerse de bienes patrimoniales de un contratista de gobierno. Una vez que hay ese reconocimiento público, se empieza a dar el primer paso. Y yo lo que veo es como una especie de actitud de, bueno, esto es el protocolo y los usos y costumbres de lo que sucedía en nuestro gobierno y no nos vamos a disculpar. De esa disculpa vienen cambios institucionales, cambios en el gabinete. Entonces me parece un poco tarde y muy tibio para lo que necesita hoy México. Miguel Ángel. Efectivamente, fue una reflexión un tanto tardía, pero de cualquier manera bienvenida. Qué bueno que finalmente se llevó a cabo. Lo que nosotros esperaríamos es verdad que sería importante que se reconocieran las fallas que se cometieron, que abiertamente se aceptara la culpabilidad de los hechos. Sin embargo, más importante todavía aún es que se tomen pasos concretos para solventar, para dar respuesta y para reconstruir esa confianza. Yo creo que medidas concretas que sean, al menos recientemente, el día de ayer, de hecho, se manifestaron en el asunto del Sistema Nacional Anticorrupción, que este sistema se saque a flote, que efectivamente se implemente y que se tenga mucho cuidado en que efectivamente no generar un exceso de expectativas para después desinflarlo, porque la confianza, la reconstrucción tiene que ser cuidadosa, tiene que ser pausada, tiene que ser sólida. Si hay pasos en el sentido contrario, eso va a dañar todavía más la situación en el país. Ahora, una cosa que dice el secretario es, podemos hacer 10 reformas energéticas, pero sin confianza esto no va a jalar. Y usted, bueno, nosotros sabemos de la literatura, digamos, de las políticas públicas, sobre todo, de la administración pública, que la confianza juega un papel fundamental en la aplicación de las políticas públicas. Es importantísima. La sociedad tiene que confiar en su gobierno. Sí. Por supuesto que, como se menciona, esta declaración es en el contexto de una serie de reformas que supuestamente iban a incentivar la inversión en el país, y particularmente en el sector energético. Efectivamente, pensando en inversionistas internacionales, ¿no? ¿Qué vamos a ofrecer? El país necesita confianza en sus instituciones, confianza en sus leyes, en su marco jurídico. No puedes implementar políticas públicas en un lugar donde hay desconfianza. Entonces es fundamental reconstruirla para poder dar el siguiente paso, digamos. Ahora, yo he escuchado también el argumento de que, pues, que los que van a venir a invertir no les importa porque ya saben cómo operar, digamos. Yo creo que esa es una visión muy limitada. Pero ¿estás de acuerdo que sobre todo las grandes petroleras esas sí saben, ¿no? Esas sí saben. Yo lo he escuchado, pero por mi trabajo en el INCO me toca platicar con muchos inversionistas, con representantes de distintas embajadas. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una legislación que se llama el Foreign Corruption Practices Act, que es una ley extraterritorial de prácticas de corrupción
fuera de territorio de Estados Unidos, pero por corporaciones que están en la Bolsa de Valores de Nueva York o domiciliadas en Estados Unidos. Ahí hay una preocupación. Cada vez esta legislación, que estaba un poco adormilada, diría yo, no se aplicaba con tanta frecuencia, se empieza a aplicar más. Entonces sí hay una tensión al respecto. De hecho, ahora veo que es una especie de industria boyante de abogados mexicanos especializados en esta legislación, qué implicaciones tiene. Y si vemos los países que tienen legislaciones similares, es Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos, pues con eso ya estamos hablando cerca del 40% del PIB global. Oye, boyante, pero también hay la otra boyante, la de los coyotes, ¿no? Los abogados así coyotes que te arreglan todo eso, ¿no? Sí, y justo es una digamos, esa es como la ruta tradicional, ¿no? Y es como tratar de explicar pues que el mundo está cambiando y que si queremos realmente aspirar a ser un país serio, que creo que esa era una de las premisas básicas de la reforma, o sea, si queremos no parecernos a Argentina, lo que tenemos que hacer es atender a estas instituciones globales, cómo funcionan y también qué perfil de inversionistas queremos. Tal vez la inversión, los chinos no tengan tanto pudor sobre determinadas prácticas de corrupción, pero es el país que queremos construir, ese es el sector privado que queremos construir derivado de las reformas estructurales. Yo creo que no. No, de ninguna manera. Y efectivamente, las grandes compañías petroleras invierten en países africanos con muchos peores problemas de corrupción y de marco legal que el nuestro. Ahí ellos no tienen inconveniente en hacerlo. Efectivamente, México ha suscrito muchos convenios internacionales y el convenio bueno, en particular de la OSD es como resultado de la presión norteamericana, porque los norteamericanos se sentían en desventaja a la hora de competir en los mercados internacionales y ellos presionaron para que otros países como Alemania, frente a los Japón, europeos, ¿verdad? Sobre todo frente a los europeos. Los europeos recordemos sí entraban, que eran ¿no? Deducibles de impuestos, las mordidas y los cohetes. Eran parte de los costos de la inversión. Se asumían como tales, de hecho, pero de cualquier manera yo estoy de acuerdo en que el entorno internacional está cambiando. Si queremos verdaderamente incorporarnos al mercado internacional y ofrecer condiciones competitivas, yo estoy de acuerdo que esto que tiene que cambiar, ¿no? Ahora, Miguel Ángel, ayer incluso en una pues en la mesa que tuvimos aquí muy acalorada, hay que decirlo, con Gerardo y con Antonio y con Andrés, salió el tema de también si sirven los cambios en el gabinete para generar confianza, ¿no? Gerardo Esquivel decía que para él se tendría que ir el secretario de Hacienda como, ¿no?, un gesto para recuperar la confianza. Bueno, eso dependerá de la decisión del titular del Ejecutivo. Sí. Yo creo que en la política se mandan mensajes y eso se puede interpretar como un mensaje en uno u otro sentido. Si el presidente quiere lanzar determinado mensaje, pues hará el cambio. Si no lo quiere hacer, pues no lo hará. A lo mejor busca otras maneras de mandar mensajes por otras vías, pero esa sería una manera de hacerlo. Yo creo que es una manera fundamental. El secretario de Hacienda creo que es uno de los casos más elocuentes, no solo por el tema de su casa en Malinalco, por haber aceptado un préstamo con una tasa de interés en condiciones privilegiadas. Él dice que no era servidor público, pero había una partida presupuestal para la administración de la transición entre el gobierno de Felipe Calderón y el gobierno de Enrique Peña Nieto. Él era el coordinador de ese proceso de transición, entonces presumo que como gobernador administraba esa partida de recursos públicos. Entonces, la argumentación de que no era servidor público es cuestionable. Otra argumentación que hizo en su defensa pública que me pareció pues equivocada o que faltaba la verdad por parte del secretario de Hacienda, es que decía que él no tenía que ver en la asignación de contratos. Él, como secretario de Hacienda, tiene un papel preponderante en el consejo de una institución como Banobras, que se dedica precisamente a financiar obras de infraestructura, en varias de las cuales está involucrada la empresa IGA, que era el prestamista de la casa para Malinalco. La palabra crédito viene del latín creer, de la construcción de confianza. Cuando otorgas un crédito, tienes que tener fe en que la persona a la que le entregas el dinero te lo va a devolver. Y alguien que carga con la responsabilidad de ser secretario de Hacienda y crédito público tendría que ser alguien con una reputación intachable, y creo que lo que ha sucedido en los últimos meses no refleja la situación personal de Luis Videgaray, por no mencionar otros casos del gabinete. Está también el Gerardo Ruiz Esparza en Comunicaciones y Transportes, está el director general del Infonavit exhibido en el New York Times.
había ahí o hay ahí todavía un espacio enorme de construir, de mandar señales por parte del presidente de la República. A mí una de las cosas que yo, ahora sí, como el Economist decía que no entienden, yo no entiendo por qué no entienden. Porque la confianza se construye con símbolos. Y esas señales de cambio en el gabinete serían un símbolo muy elocuente de que entienden la crisis. ¿Pero qué les dice que no hayan mandado estos símbolos? A ver, hay que... la raíz del problema es que en México no hay un marco legal claro para el conflicto de interés. Tú mencionaste hace un momento usos y costumbres. Sí. En el antiguo régimen no sucedía absolutamente nada. Entonces, mientras no hay un marco legal conciso, claro, acerca de lo que significa y lo que implica el conflicto de interés... Ahí difiero, porque pues si hay un referente dentro de la ley de responsabilidades de los servidores públicos que no aplica al presidente, sí podría aplicar para los secretarios Pero de es una Estado. decisión política del presidente finalmente. Remover a sus secretarios es decisión de él. Por supuesto. Por lo que diga la ley, independientemente de lo que le... Así es. Pero creo que, o sea, el ridículo global al que nos hemos expuesto durante esta semana, sale Donald Trump, el comentario del Papa, González Iñárritu. Esta frase de mover a México, nos están moviendo al territorio de la vergüenza y no están haciendo nada. Yo no veo ninguna estrategia de control de daños dentro del gobierno más que patear el bote y suponer que la crisis mediática va a amainar. No va a amainar. Hay más escándalos ya esperando a salir. Cuando Miguel Ángel y yo estudiábamos administración pública hace ya unos cuantos añitos. Un par de primaveras. Era el gobierno de Miguel de la Madrid y precisamente estábamos en la renovación moral de la sociedad. Y como parte de esa renovación moral, Miguel Ángel, se creó la Secretaría entonces de la Contraloría, hoy de la Función Pública. Así es. Pues un cambio institucional que apuntaba en la dirección correcta, pero que no funcionó, ¿no? Apuntaba en la dirección correcta, pero la crítica siempre ha sido lo misma. No puedes criticar a tu jefe. Vaya, no, falta de autonomía para poder vigilar. El vigilante no puede ser... tu subordinado. Exactamente. Entonces, de ahí deriva la complicación y por eso la discusión desde entonces se ha venido arrastrando. Ahora, ayer se decía que ahora necesita aprobación del Senado, el nuevo secretario de la Función Pública. Yo creo que está bien, pero de cualquier manera, mientras no exista autonomía en cuanto a la remoción, yo creo, de ese funcionario, porque ahora, aunque esté sometido al Senado, finalmente el presidente lo puede remover en cualquier momento. Entonces, eso no es autonomía. Para que un funcionario verdaderamente tenga independencia, el referente claro son los tribunales, ¿no? Tiene que tener garantía de poder hacer su trabajo sin ser removido en el cumplimiento de sus funciones. Entonces, es un paso adelante, pero sigue siendo pues cuestionable, así es. Por otro lado, remover, yo estoy de acuerdo que no se tomaron medidas en el momento que se deben de haber tomado. El presidente debe haber dicho en ese mismo momento, cuando salieron todas estas acusaciones, no sé, una estrategia de control de daños inmediata, se vende la casa, se dona a beneficencia el resultado de esa venta. Todo mi gabinete, ¿se acuerdan que hizo pública declaración de bienes? Es increíble. Pero sin muy escuetas, muy medio confusas. Bueno, y el presidente sí presentó la completa y nadie lo ha seguido, Miguel Ángel. Así es. El presidente debe haber dicho todo mi gabinete. En este momento hace su presentación. Entonces, él debió haber sido quizá más reactivo, más enérgico en ese momento. Me da la impresión de que en algún momento se inmovilizaron de alguna manera y da la impresión de que incluso no supieron cómo reaccionar. O no quisieron cómo reaccionar. O no quisieron cómo reaccionar. Pero, o sea, a mí lo que me parece que rompe con la tradición del sistema político mexicano es que antes una de las funciones principales de un secretario de Estado es que si venía un golpe al presidente, el secretario metía la quijada. Es correcto. Hoy, el pararrayos de Enrique Peña Nieto se llama Enrique Peña Nieto. O sea, esto no le está haciendo bien a la presidencia, no le está haciendo bien al gobierno, no le está haciendo bien a las instituciones del Poder Ejecutivo. Y este caso me parece de la evidencia más elocuente. El presidente toma el riesgo personal de hacer pública su declaración patrimonial sin tener el sustento legal y nadie lo acompaña. Es terrible. Es una soledad. Y al mismo tiempo manda una señal de qué capacidad de mando y de jerarquía tiene el propio presidente sobre su gabinete. Ahora, yo quisiera aprovechar, tú, Juan, desde el IMCO, tú, Miguel Ángel, desde la academia. Tampoco tenemos que descubrir el hilo negro de mejores prácticas para combatir la corrupción. Si hay algo, por ejemplo, la OCDE tiene toda una literatura de mejores prácticas, ¿no? O sea, vaya...
no tenemos que inventar algo, tenemos que finalmente quizá imitar las mejores prácticas, ¿no? Hay muchos estudios al respecto. Sí. Los convenios internacionales detallan medidas específicas que se deben de tomar para combatir la corrupción. Es cuestión de construir los incentivos adecuados, de canalizar las instituciones. Hablando de pasos tardíos, lo que sucedió ayer, el Sistema Nacional Anticorrupción, yo creo que es eso muy valioso. bien, ¿no? Finalmente algo sucedió que el presidente y la gente cercana a él decidieron dar un paso adelante. Sí. Vamos a vencer las últimas reticencias. Yo no le colgaría el mérito al presidente, por lo menos dejaron de ser un obstáculo. Yo sí se lo colgaría, yo sí se lo colgaría porque yo creo que fue un cambio de actitud importante. Sí, hay un cambio de disposición. De un esfuerzo de sociedad civil con una iniciativa del PAN. Por supuesto. Pero la podría, tiene razón Miguel Ángel, podría seguir atorada y... ¿no? El mayor mérito es que quitaron los obstáculos que ellos mismos habían puesto. Así es. Ahora, de mejores prácticas, ustedes también lo han visto, ¿no? Yo lo que veo es que somos campeones mundiales de la simulación. Hicimos un estudio sobre leyes de compras a nivel de los estados. Entonces te encuentras una ley que es copia y calca de las mejores prácticas de la OSD. Y de repente hay un artículo en la página, estoy inventando, ¿no? Pero en la página 35, y esto no es un invento, la presente legislación se aplicará de acuerdo al criterio del titular del Poder Ejecutivo del Estado. Entonces, dice, a ver, tienes estos criterios de cuándo vas a hacer una invitación abierta a un proveedor, cuándo debe ser una licitación pública, los criterios de la licitación pública, pero de repente en 15 palabras descarrilas toda la legislación y lo que se aplica pues es el artículo en el que le da facultad al gobernador para decidir cuándo se aplica la ley y cuándo no. O sea, a mí me preocupan mucho estas pequeñas cucarachas que aparecen en legislaciones aparentemente sólidas y a la hora que se estudia uno su implementación, por detalles aparentemente insignificantes acaban totalmente descarriladas. Ahora, ayer nos contaba Juan Manuel Portales, es increíble, parte de las simulaciones es que ustedes saben que si es un servicio que le vende una institución pública a otra institución pública, no hay licitación. ¿No? Sí. O sea, eso lo permite la ley. Bueno, resulta que ahora están utilizando las universidades y centros de investigación pública para contratar servicios sin licitación de cosas que no hace esa universidad. O Subarrenda. Subarrenda. No, o sea, al rato las universidades públicas van a construir Trenes México-Querétaro, ¿me entiendes? ¿No? O sea, entonces, sí no es solamente la ley, Miguel Ángel, sino la aplicación de la ley. Es correcto. Y no encontrar estos subterfugios, ¿no? Es correcto. Bueno, recuerden una declaración controvertida que se hizo hace algunos meses de que la corrupción era una cuestión cultural en este país. Claro, bueno, la dijo el presidente. La dijo el mismísimo presidente. Entonces, empezando por esa idea extendida que puede haber fenómenos culturales que estén implicados en esto. Yo creo que es una ley bien diseñada, una ley bien aplicada. Sí. Ese es el fundamento del problema. Bueno, pues un último comentario, Juan. Un tuit de Gerardo Esquivel que decía que si la corrupción tenía su raíz en la cultura, el Grupo IGA era el Conacultan. Es de Gerardo Esquivel, le he de reconocer. Pero creo que es el mejor tuit que he leído en un buen rato. Gracias, Miguel Ángel, gracias por haber venido. Ven más seguido. Gracias. Claro, sí, muchas gracias, Juan. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.